Había viajado a Ayacucho durante Semana Santa. Era la primera vez que iba a vivir esta festividad en los Andes y tenía muchas ganas de celebrar con mis amigos. Sin embargo, una serie de sucesos me obligaron a viajar solo. Una pierna enyesada, una fuerte intoxicación y un robo de dinero y documentos me dejaron sin compañeros en estas pequeñas vacaciones. Pero nunca imaginé que lo peor recién estaba por venir. Durante mi viaje, conocí un grupo de universitarios que me acogieron como a uno más, pese a que les llevaba más de 10 años. El sábado tuvimos una fiesta y, para ser sinceros, no recuerdo exactamente lo que ocurrió por la noche. Pero, cuando desperté de la madrugada del domingo, estaba en un terreno alejado y vi a un hombre pálido a la distancia. La embriaguez no me ayudaba a enfocarme en lo que estaba viendo, pero el sujeto parecía estar dándole primeros auxilios a la otra persona. Pasados unos segundos, noté que el hombre no aplicaba compresiones pectorales. ¿Qué está haciendo?, me dije. Con mucha dificultad, me puse de pie y le pregunté qué hacía. El sujeto volteó y me pareció que su boca era tan larga como la de un animal. Tenía el cabello rubio, la barba frondosa y los ojos inyectados. Lanzó un gruñido y se fue corriendo. No pude seguirlo y lo perdí de vista rápidamente. Al acercarme a la otra persona, noté que estaba muy delgada, como si hubiera perdido peso de forma acelerada. En su boca vi un líquido amarillento y entendí que aquel sujeto no era una persona, sino un pistaco. Revisé mis bolsillos y saqué mi celular. La señal era muy débil, pero logré llamar a emergencias. Envié mi ubicación y a los 20 minutos llegó una ambulancia. Durante el viaje de vuelta a la ciudad, los paramédicos cruzaron miradas y dijeron al unísono: un demonio. Ya en el hospital, no me dejaron saber más del estado de la persona atacada, pero escuché que había perdido mucha grasa. Me dejaron salir debido a que no tenía lesiones y la borrachera se me había pasado. Afuera, vi a un grupo de hombres entre policías, paramédicos y bomberos que conversaban en un círculo. Al pasar por un costado, escuché que se reunirían aquella noche e irían por el demonio. Llegado el momento, los seguí desde lejos. Todos iban vestidos de negro y ninguno iluminaba el camino. De pronto, noté que estábamos cerca del mismo lugar donde yo había despertado por la madrugada. Uno de los hombres se alejó del grupo y se sentó en el camino, mientras el resto se quedó detrás de una casa de adobe y quincha destruida. A lo lejos, el hombre pálido se acercó corriendo, pero sin hacer ningún ruido. Inmediatamente, el grupo empezó a perseguirlo y el pistaco dudó por un segundo antes de escapar. Cuando lo tuvieron acorralado, todos sacaron armas blancas con un brillo especial y asumí que estaban hechas de plata. Las estocadas no se hicieron esperar y los gritos se hicieron más y más insoportables. Los hombres dejaron el cuerpo sobre la tierra. De las heridas salió un líquido amarillento y su boca se había estirado tanto como la de un oso hormiguero. Al principio pensé que ya todo había terminado, pero luego entendí que nunca volvería a vivir tranquilo, porque sabía que cualquier persona podría ser un pistaco.